Hola, nosotros somos del grupo 1 y el día de hoy vamos a exponer los casos 2 del capítulo 8 y del capítulo 10. Entonces, primero vamos con el caso 2 del capítulo 8. Este capítulo trata sobre una firma que se llama J.D. Williams, que es una firma de asesoría en inversiones. Entonces, ellos lo que hacen es buscan clientes que quieran invertir y ellos tienen un portafolio que se divide en tres fondos. Ellos tienen el fondo de acciones de crecimiento, le vamos a nombrar con la letra C, el fondo de ingresos, que es con la letra I, y el fondo de mercado de dinero con la letra D. Entonces el problema plantea que llegó un nuevo cliente que tiene $800,000 para invertir en el fondo. Ellos lo que hacen es asignarle una tasa de riesgo a este cliente, cuánto él está dispuesto a arriesgar para hacer las inversiones, y lo que van a tratar de hacer es buscar cómo dividir este monto de dinero en los tres fondos para así diversificar un poco y no tener problemas, como dicen que no hay que poner todos los huevos de la misma canasta, no tener ese problema de que si un fondo falla, el cliente pierde todo su dinero. Entonces, el ejercicio nos da esta siguiente información que las vamos a identificar como las restricciones. Primero nos dice que el fondo de crecimiento tiene que tener entre un mínimo 20% y máximo 40% del valor total del portafolio. O sea, en los $800,000 él tiene que invertir entre mínimo 20% y máximo 40% del total del portafolio. El fondo de ingresos tiene que ser entre el 20% mínimo y 50% del valor total del portafolio. Y por último, el fondo de mercado de dinero tiene que ser por lo menos 30% al valor total del portafolio. Entonces tiene que ser mayor o igual a este 30%. También lo que hace la empresa es darle valores de riesgo a cada portafolio. ¿Qué tan riesgoso es apostarle a ese portafolio? Entonces al fondo de crecimiento le da un 10%, al fondo de ingresos 7% y al fondo de mercado de dinero 1%, siendo el menor riesgoso. Cuando hay menos porcentaje de riesgo, quiere decir que también la inversión, o sea, el retorno de la inversión va a ser menor en ese portafolio. Y mientras más riesgo, mayor el retorno. Y nos da el rendimiento anual que tiene cada portafolio. Esto es muy importante porque con esto vamos a plantear nuestra función objetivo. Entonces el fondo de crecimiento tiene un 18% de rendimiento anual, el fondo de ingresos 12,5% y el fondo de mercado de dinero 7,5%. Entonces, teniendo toda esta información, vamos a plantear nuestra función objetivo y las restricciones. Nuestra función objetivo queda entonces buscar cómo maximizar el retorno de la inversión del cliente. Entonces, esto definimos con los rendimientos anuales de cada fondo. Entonces, teníamos que ver el 18% el rendimiento del fondo de acciones de crecimiento. Entonces, lo asignamos con el 0,18C, que era la sigla con la que le denominamos. El retorno de ingresos, el fondo de ingresos tenía un 12,5% de rendimiento anual. Entonces, le sumamos el 0,125. Y el último fondo tenía un rendimiento anual de 7,5. Entonces nosotros vamos a buscar con los 800,000 maximizar cómo se dividen para tener un mayor retorno de las inversiones. Con la información que nos ha dado el problema tenemos las siguientes restricciones. Nuestra primera restricción obviamente tiene que ser que los tres fondos sumados tienen que dar menor o igual a la cantidad que está dispuesto el cliente a invertir, que son los $800,000. De ahí pasamos a las restricciones de cada fondo. La primera restricción es del fondo de crecimiento, que decía que mínimo tiene que ser el 20% del valor total del portafolio. Entonces ahí ponemos que C tiene que ser mayor o igual, por lo menos al 0,20, que es el 20% de la suma de todo el portafolio, o sea, del fondo de crecimiento, el fondo de ingresos y el fondo de mercado de dinero. Si es que esto despejamos, dejamos al cero este lado, nos va a dar que queda el 0,80 de crecimiento, menos del 0,20 de ingresos y menos del 0,20 del mercado de dinero. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. En la restricción 3 hacemos lo mismo, pero en este hacemos con lo máximo que puede ser el fondo de crecimiento. Entonces decimos que C tiene que ser menor o igual al 40%, que sería 0,140, que se multiplica por todo el portafolio. Igualmente, si despejamos, nos va a dar esta fórmula de aquí, que es del 0,60 de crecimiento menos del 0,40 de ingresos y menos del 0,40 de mercado de dinero, tiene que ser menor o igual a 0. En la restricción 4 ahora pasamos al fondo de ingresos. Aquí también nos decía que tenía que ser mínimo el 20% de todo el valor del portafolio. Entonces la asignamos a la I, que era nuestra sigla para fondo de ingresos, tiene que ser mayor o igual al 0,20 multiplicado por todo el portafolio.
Si despejamos nos va a dar que 0,80i menos 0,20c y menos 0,20d va a ser mayor o igual a 0. En la restricción 5 hacemos lo mismo, pero como hicimos en la restricción 3, tiene que ser menor o igual a la cantidad. Entonces tenía que ser menor que 50%, entonces 0,50 por el valor del portafolio. Despejamos y nos da la restricción aquí. Y por último vamos al último fondo, que es el de mercado de dinero, que decía que tenía que ser por lo menos 30%. Entonces va a ser mayor o igual al 0,30 multiplicado por todo el fondo, por todo el portafolio, y nos va a dar esta restricción. Y la última restricción es la de la tasa de riesgo. Entonces estas eran las tasas de riesgo que nos asignaban a cada fondo. Entonces había una tasa de 10% para el fondo de crecimiento, 7% para el de ingresos y 1% para el de mercado de dinero. Y esto menor o igual a la tasa de riesgo del cliente, que multiplica todo el portafolio. Si despejamos nos da esta fórmula de aquí. Ahora sí, pasamos todo esto al solver. Entonces primero definimos que tiene que ser una maximización, porque estamos buscando maximizar el retorno de las inversiones. Aquí ponemos los tres fondos, C y D, con su respectivo rendimiento. Y de ahí vamos metiendo aquí cada restricción. Entonces esto es más o menos lo que describí antes, solo le pasamos al Excel. De ahí, como vimos en clase, fijamos la función objetivo y los valores de aquí y metemos solo esto al solver y nos va a dar la respuesta, que nos dice que para si uno quiere maximizar los $800,000, tiene que invertir 248.888,89 en el fondo de crecimiento, 160.000 en el fondo de ingresos y 391.111,11 en el de mercado de dinero. Y por último, el retorno total de la inversión va a ser de 94.133,33, que eso sería muy bueno para el cliente. Soy Felipe Alarcón y estamos a punto de presentar el caso número 2 del capítulo 10, que trata sobre la empresa Darwin, que fabrica y distribuye medidores para determinar cuánta electricidad se está usando en cualquier caso, ¿no? Y se enfrenta a la problemática de minimizar los costos de distribución, porque a medida que va creciendo, abrieron otra nueva planta. Empezaron en El Paso con la capacidad de producción de 30.000 unidades, y a medida que fue creciendo la empresa, abrieron otra planta en San Bernardino, California, que tiene la capacidad de 20.000 unidades, y a partir de estos dos puntos de producción se empezó a distribuir a distintos lugares en Estados Unidos, como se va a ver después. Acá también tenemos como datos importantes que en El Paso la unidad, el costo por unidad es de $10.50 y en San Bernardino es de $10. Después también tenemos los costos de envío por unidad desde las plantas a los centros de distribución, para satisfacer a los 9 clientes que tenemos por el momento. Y vamos a tener después el pronóstico de demanda y el costo de envío de distribución de las zonas a los clientes. Yo soy Camila Sevilla y en cuanto a lo que dijo mi compañero, la empresa empezó a crecer de una manera exponencial y la empresa se despreocupó de un gran factor, que es el tema de la distribución, por lo que se plantea que debería minimizar los costos de envío, por lo cual esa es nuestra función objetivo. Para ello hemos realizado el gráfico en donde tenemos las dos plantas, que es la de El Paso y San Bernardino, cada una con su capacidad de producción, los 3 centros de distribución, que son Fort Worth, Santa Fe y Las Vegas, y cada una de ellas está encargada de un cliente. Como habíamos dicho, tenemos 9 clientes y cada uno de ellos tiene una demanda. Entonces lo que buscamos es minimizar los costos de distribución, logrando cumplir la demanda de nuestros clientes. Bueno, mi nombre es Sebastián Merino y yo voy a explicar la función objetivo. Principalmente tenemos que destacar que se busca minimizar los costos de envío, para lo cual vamos a asociar aquí cada una de las rutas que fueron empleadas, que son las incógnitas, justo con los costos de envío por ruta, que vendrían a ser cada uno de los arcos formados dentro de nuestro gráfico. Ahora bien, las restricciones, las 3 primeras, tenemos que ver que salen de los nodos de origen, los cuales nos indican que tienen que ir asociados con la producción de cada una de las plantas.
los siguientes, la 3 y la 4 van asociadas con los centros de distribución, igualado a 0 porque lo mismo que entra tiene que salir. Y por último tenemos que de R6 a R14 vamos a ver cómo se va a satisfacer la demanda, y va con un valor de igual porque tiene que ser igual al valor que se espera para que se cumpla con los pedidos esperados. Ahora bien, utilizamos el solver para resolver este caso. En primero planteamos cada una de las incógnitas, que son las rutas. Por consiguiente están los costos. Acá planteamos la función objetivo y por consiguiente las restricciones con las respectivas variables. El resultado nos da que es 194.060 el costo para minimizar los costos de envío utilizando este modelo. Ya. Dentro del caso se plantearon tres modelos, mediante el cual podemos decir que el primero, que fue el que se utilizaba dentro de la empresa, no era el más adecuado, y el modelo en el cual se implementan variantes como rutas directas desde la planta a los centros de distribución y empleando todas las que presentaban costos, es la más óptima. Por lo cual se puede decir que es un factor importante que las empresas vean que sus rutas de distribución son las adecuadas para que puedan minimizar sus costos y así no generar pérdidas.